¿Alguna vez te has detenido a pensar cuáles son las actitudes que verdaderamente conmueven el corazón de Dios? A lo largo de toda la Biblia, no solo encontramos mandamientos o enseñanzas, sino también ejemplos claros de las actitudes que Dios honra y bendice de manera especial. Y seamos sinceros, todos, en algún momento, anhelamos esas bendiciones que nos traen paz interior, alegría duradera y un propósito firme. Pero, muchas veces, nos preguntamos cómo conectar más profundamente con lo que Dios espera de nosotros. Este video no busca simplemente enumerar comportamientos correctos o dar consejos vacíos. Queremos ir más allá. Queremos ayudarte a entender por qué ciertas actitudes tienen el poder de abrir puertas en lo espiritual, por qué transforman nuestra manera de vivir y cómo fortalecen nuestra relación con el Creador. Estas actitudes no son herramientas para manipular a Dios ni recetas mágicas para recibir milagros. Son reflejos de un corazón rendido, humilde y dispuesto a vivir bajo su voluntad. Lo más hermoso es que Dios no se fija solo en nuestras acciones visibles, sino en la intención profunda con la que las hacemos. Él conoce nuestras luchas, nuestras caídas y también nuestros esfuerzos sinceros por agradarle. A veces pensamos que las bendiciones son exclusivas para unos pocos o que debemos hacer cosas grandes para merecerlas. Pero la verdad es que Dios está más cerca de lo que creemos, y su deseo es caminar contigo, paso a paso, mientras moldea tu carácter y tu destino. Aquí hay algo importante: la actitud correcta no se trata de acumular méritos, sino de vivir con un corazón dispuesto, compasivo, perseverante y lleno de fe. La forma en que tratamos a los demás, cómo enfrentamos los momentos difíciles y la humildad con la que aceptamos nuestras debilidades, son señales que Dios observa con especial atención. En este video vamos a profundizar en 7 actitudes poderosas que Dios no solo aprueba, sino que bendice abundantemente. Cada una de ellas tiene el potencial de abrir caminos donde parecía que no los había. Si últimamente te has sentido estancado, confundido o distante de tu propósito espiritual, este mensaje es para ti. Tal vez lo único que te separa de una nueva etapa de bendición es un cambio interno. Quédate con nosotros y descubre cómo estas actitudes pueden transformarte desde lo más profundo, y cómo Dios puede usarlas para derramar sobre ti su gracia de formas que jamás imaginaste. Vamos a empezar con la primera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la humildad. La humildad es como esa llave que abre puertas que parecían imposibles de cruzar. Ahora, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de una falsa modestia o de rebajarse a uno mismo. Estamos hablando de la capacidad de reconocer que por mucho que logremos, todo viene de Dios y eso nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. En Santiago 4:6, la Biblia dice algo muy: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué fuerte, ¿no? Es que la humildad es algo que Dios aprecia tanto que está dispuesto a dar más gracia, más favor, más bendiciones a aquellos que la practican. Pero también es una de esas actitudes que cuesta cultivar, sobre todo en un mundo donde se nos enseña a competir, a sobresalir, a demostrar lo que valemos. Entonces, ¿qué significa realmente ser humilde ante Dios? Bueno, primero que todo, se trata de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de su guía cada día. La humildad también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se rebajó para servir. En Filipenses 2:3-4 se nos: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate lo impactante que es esto. Nos invita a tratar a los demás con un respeto tan profundo que no nos ponemos por encima de ellos, sino que aprendemos a valorar y servir a quienes nos rodean. Y te preguntarás, ¿cómo bendice Dios a los humildes? Bueno, en primer lugar, les da paz. La persona humilde no vive preocupada por su posición, su imagen o su éxito, porque confía en que Dios tiene el control. Dios también bendice la humildad dándonos sabiduría. Proverbios 11:2: con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. La humildad nos abre los ojos para ver las cosas como realmente son, para aprender de los demás y para escuchar la voz de Dios con claridad. Además, la humildad nos conecta directamente con las personas. Cuando somos humildes, los demás se sienten atraídos a nosotros porque no estamos en una competencia constante, sino que les damos espacio para ser quienes son.
Dios bendice esta actitud con relaciones saludables y auténticas, ya que la humildad crea un ambiente de confianza y respeto. Es importante mencionar que ser humilde no significa ser débil o permitir que otros te pasen por encima. Vamos con la segunda actitud que Dios bendice abundantemente. Y esta es la generosidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando das, de alguna manera recibes mucho más de lo que diste? Es como un principio universal. Pero en la Biblia este principio está muy Dios ama al dador alegre. Lo fascinante de la generosidad es que no se trata solo de dar dinero, sino de tener una actitud de entrega en todo lo que haces, sea con tu tiempo, tus talentos, tu amor o tus recursos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos cada uno de como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la clave, ¿ves? No es cuestión de dar o por cumplir, sino de hacerlo desde el corazón, con alegría y disposición. La generosidad es una de esas actitudes que Dios no solo nota, sino que también multiplica en bendiciones. Y te digo algo, cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Jesús mismo nos dio un gran ejemplo en la historia de la viuda que ofreció 2 pequeñas monedas. Ahora vamos con la tercera actitud que Dios bendice abundantemente. Y esta es la paciencia. La paciencia es una virtud que a menudo sentimos que se nos escapa de las manos, ¿verdad? En un mundo donde todo es inmediato, donde lo queremos todo ya, tener paciencia puede parecer una misión imposible. Sin embargo, Dios nos enseña que la paciencia no es solo una actitud que debemos cultivar, sino una de las que Él más bendice. Y la razón es: la paciencia nos permite confiar en su tiempo y su plan. Imagina, a veces estamos tan desesperados por ver resultados, por alcanzar nuestras metas o por solucionar un problema, que nos olvidamos de algo fundamental. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés 3:11 todo lo hizo hermoso en su tiempo. La paciencia, en cambio, nos protege de caer en la ansiedad y el miedo, y nos permite descansar en el plan de Dios. Y aquí va una verdad interesante: la paciencia no significa pasividad. A veces confundimos esperar pacientemente con no hacer nada, pero la realidad es que la paciencia bíblica es activa. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. La gratitud es una de esas actitudes que, cuando la practicamos, cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Y lo más increíble es que cuando somos agradecidos, abrimos la puerta a más bendiciones. Es como si el corazón agradecido creara espacio para que Dios pueda llenarlo aún más. Piénsalo un cuántas veces damos por hecho las cosas buenas que tenemos. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta o en lo que no ha salido como queríamos, que olvidamos todo lo que ya tenemos. Y la verdad es que cuando empezamos a ser conscientes de todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida, desde las cosas pequeñas hasta las más grandes, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de que aunque no tengamos todo lo que deseamos, tenemos mucho más de lo que necesitamos. En 1 Tesalonicenses 5:18 den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y te aseguro que cuando cultivamos esta actitud, Dios nos bendice de muchas maneras. Primero, nos da paz. La gratitud nos libera de la ansiedad de querer más y más. Nos ayuda a vivir el presente con plenitud porque reconocemos lo que ya tenemos. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver las bendiciones que ya están frente a ti. Y eso a su vez, genera más alegría en tu vida. ¿Ves cómo la gratitud está conectada con la paz? Cuando eres agradecido, no solo encuentras paz para ti mismo, sino que ayudas a crear paz a tu alrededor. Dios también bendice la gratitud multiplicando lo que ya tienes. Es un principio espiritual muy interesante. Cuando agradeces lo poco, Dios te confía más. Esto lo vemos en la parábola de los talentos, donde aquellos que fueron fieles con lo poco recibieron mucho más. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, ya sea en lo material, en nuestras relaciones o en nuestra salud, estamos: Dios, confío en que todo lo que tengo es suficiente y sé que tú puedes bendecirlo y multiplicarlo. Vamos con la quinta actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la obediencia. Esta es una de esas actitudes que quizás no siempre es fácil, pero sin duda tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios.
La obediencia no es simplemente seguir reglas o mandamientos porque tenemos que hacerlo. En realidad, se trata de una respuesta de amor y confianza hacia Dios, de confío en que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia trae grandes bendiciones. Piensa en Abraham. Dios le pidió que hiciera algo que parecía dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que ni siquiera conocía. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció sin cuestionar, porque confiaba en que Dios tenía un plan. Y mira cómo lo bendijo. También es importante recordar que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Puede que tomes decisiones basadas en lo que Dios te ha hablado o guiado y que otros no lo entiendan o incluso lo cuestionen. Pero al final del día, la bendición viene cuando obedecemos a Dios, no a las expectativas o opiniones de las personas. Y cuando caminamos en esa obediencia, Dios se encarga de mostrar a los demás, tarde o temprano, que su camino siempre es el mejor. Vamos con la sexta que Dios bendice abundantemente, y esta es el perdón. Si hay algo que tiene el poder de liberar nuestras vidas de cargas innecesarias es el perdón. El perdón es esa actitud que, aunque no siempre es fácil de aplicar, nos transforma profundamente y nos abre a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El perdón como actitud es uno de los pilares más importantes en la fe cristiana. Si lo piensas, Jesús vino precisamente a darnos el ejemplo más grande de perdón. El resentimiento y la amargura son cargas que nos pesan, que nos quitan la paz y nos alejan de las bendiciones de Dios. Cuando decidimos perdonar, no estamos justificando el mal que nos hicieron, sino que estamos liberando nuestro corazón de la prisión emocional en la que nos ha puesto ese dolor. La Biblia nos llama a perdonar de manera constante. Nos libera del veneno que guardamos en nuestro corazón. Es como si al perdonar, estuviéramos dejando que una herida abierta finalmente se cure. Pero ojo, perdonar no significa que tengas que seguir permitiendo que alguien te haga daño o que debas olvidar lo que pasó. Hebreos 11:1 define la fe de una manera tan es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, este creer en lo que todavía no ha sucedido, es lo que Dios busca en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es la manera en que demostramos que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. Es esa actitud de Dios no lo veo todavía, pero creo que tú ya estás obrando a mi favor ahora. La fe no es una actitud pasiva. No se trata solo de esperar y ya. La fe es activa. Es una decisión diaria de seguir adelante, de seguir confiando, de seguir creyendo que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando las cosas se ven difíciles. Y es precisamente en esos momentos de prueba donde la fe es más necesaria. Y esa esperanza te da fuerzas para seguir, para levantarte cada día con una actitud de confianza, sabiendo que Dios está contigo y que su plan es perfecto. La fe también nos da paz. Hay algo muy especial en poder no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios tiene todo bajo control. Esa confianza te libera de la ansiedad, del miedo y te permite descansar en su promesa. Porque al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. En Filipenses 4:6 de Julio se nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que a través de la oración y la fe experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios bendice la fe de maneras que a veces ni siquiera imaginamos. Muchas veces, cuando mantenemos la fe en medio de las dificultades, Dios nos sorprende con bendiciones que van más allá de lo que habíamos pedido o esperado. Es como si al mantener nuestra confianza en Él, Dios abriera las ventanas del cielo y derramara su favor sobre nosotros de maneras que nunca habríamos podido prever.